El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los tejados de la vecindad, cuando Alejandro sintió una inquietud extraña en el pecho. Afuera, la brisa arrastraba el aroma a tamales recién hechos y a tierra mojada, típico de las mañanas en Iztapalapa. Los gritos lejanos de los vendedores ambulantes se mezclaban con el rugido de los camiones, pero aquel día había algo diferente en el aire. Mientras se preparaba un café de olla en la pequeña cocina, escuchó a su madre tararear una canción de Juan Gabriel, tan familiar y reconfortante como el mismo hogar. Sin embargo, ni el sabor dulce del pan, ni la calidez de la mesa lograron ahuyentar el sentimiento de que algo estaba a punto de suceder. Alejandro salió al patio para tomar aire, y fue ahí cuando lo vio. Un hombre de túnica sencilla, de pie frente a la reja de su casa, inmóvil, como si lo esperara desde hacía siglos. La figura estaba iluminada por los primeros rayos del sol, con el rostro sereno y unos ojos que parecían contener todo el dolor y la ternura del mundo. Se quedó paralizado. El ruido de la ciudad se desvaneció, como si todo hubiera sido silenciado para ese momento. Alejandro intentó convencerse de que era un vecino más, tal vez algún peregrino o alguien pidiendo limosna, pero la voz que escuchó en su interior lo sacudió hasta los huesos. Era clara, firme, profunda. Alejandro, ven. No supo si la voz venía del hombre o de su propia cabeza. Sintió miedo, pero también una curiosidad incontrolable. Los segundos se estiraron como si fueran minutos. Cerró los ojos y se repitió que estaba cansado, que seguramente era fruto de no haber dormido bien, pero al abrirlos, la figura seguía ahí, paciente, esperándolo. Recordó las historias que su abuela le contaba de niño, apariciones milagrosas, encuentros con santos, promesas y señales divinas. Siempre se había reído de esas cosas, pensando que la fe era para los que no tenían nada más, pero en ese instante sintió que todo lo que había desestimado cobraba un nuevo sentido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a su alrededor, buscando a alguien más que estuviera viendo lo mismo, pero la calle estaba desierta. Los perros callejeros dormitaban, los vecinos apenas despertaban, y el mundo parecía haberse detenido para él. La figura levantó una mano, y con un gesto sutil lo invitó a acercarse. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho, pero sus pies no se movieron. Quería gritar, llamar a su madre, correr, pero no pudo hacer nada más que mirar. El hombre no dijo nada más, solo sonrió, una sonrisa cargada de compasión y esperanza. De pronto, la voz en su interior volvió a sonar, más suave esta vez, casi un susurro. No tengas miedo. Hay algo más para ti. Alejandro tragó saliva. No entendía lo que sucedía, pero la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar lo envolvía como una manta. Detrás de él, la puerta de la casa se abrió y su madre apareció, preguntando si quería más café, ajena a todo. Él apenas pudo asentir, con la mirada perdida en la calle. Si alguna vez has sentido un llamado inexplicable, una voz que te invita a buscar algo más allá de lo cotidiano, suscríbete ahora, para no perderte historias que tocan el corazón y te inspiran a seguir tu propio camino. Porque a veces, el destino toca a tu puerta cuando menos lo esperas. La mañana avanzaba y el bullicio típico de la vecindad comenzaba a llenar el aire. Alejandro, aún con el corazón acelerado, intentaba convencerse de que lo que había visto era solo fruto del cansancio, pero no podía quitarse la imagen del hombre de la mente. La voz que había escuchado seguía resonando en su pecho, como un eco que no lo dejaba en paz. Regresó a la cocina, y su madre, doña Luz, lo miró con esos ojos llenos de ternura y cansancio a la vez. Ella era una mujer de manos ásperas y voz suave, acostumbrada a las batallas diarias que la vida en Iztapalapa exigía. Siempre encontraba tiempo para preparar un desayuno sencillo, pero lleno de amor. Pan dulce, café de olla y, cuando había suerte, unos huevos con frijoles refritos. ¿Todo bien, mijo?, preguntó sirviéndole otra taza de café. Te ves más pálido que de costumbre. No dormí bien, ma,
respondió Alejandro, sin atreverse a contarle lo sucedido. La cocina olía a madera, a café y a las flores que su madre ponía cada domingo junto al cuadro de la Virgen. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, y sobre la mesa siempre había un platito con limones recién cortados y sal. Alejandro amaba esos detalles sencillos, pero últimamente sentía que la rutina lo estaba asfixiando. Vivían solos desde hacía años, después de que su padre los dejara por otra familia. Alejandro asumió el papel de hombre de la casa desde joven, trabajando de taxista para ayudar a su madre. Sus sueños de estudiar ingeniería se habían quedado en pausa, enterrados bajo las cuentas por pagar y las jornadas interminables en el tráfico de la ciudad. A pesar de todo, doña Luz jamás perdía la fe. Todos los días, al despertar, encendía una veladora y rezaba por la salud de su hijo y la tranquilidad de su hogar. Su voz, al rezar, tenía un tono dulce que llenaba la casa de esperanza, incluso en los peores momentos. Ese día, mientras desayunaban, se escucharon los gritos de Carla, la niña alegre de la vecindad, corriendo por el pasillo con una pelota vieja. «Alejandro, ven a jugar», gritaba sonriendo con todos los dientes, sin importar que el mundo fuera complicado para los adultos. Él le devolvió la sonrisa, aunque por dentro sentía una opresión que no podía explicar. Recordó los consejos de su madre, que siempre le decía que escuchara a su corazón, aunque el mundo se empeñara en hacer ruido. Esa mañana, sin embargo, su corazón latía diferente. Poco después, mientras lavaba los trastes, entró don Memo al patio, un anciano de mirada sabia y paso lento. Siempre tenía una historia lista para compartir y una palabra de aliento para quien la necesitara. «¿Qué tienes, muchacho?», preguntó con su voz cascada. «Te noto inquieto, como si hubieras visto un fantasma». Alejandro dudó un momento, pero al final solo sonrió y negó con la cabeza. No se sentía listo para compartir lo que había visto. Don Memo lo observó en silencio, como si pudiera leerle el alma, y luego soltó una risa leve. «La vida siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos, hijo. No ignores las señales». Alejandro agradeció el consejo con un apretón de manos. El ambiente en la vecindad era cálido, familiar, lleno de pequeñas historias y grandes sueños que se tejían cada día entre los vecinos. Pero en el fondo, Alejandro sentía que algo estaba cambiando dentro de él, y no sabía si debía tener miedo o esperanza. Alejandro pasó el resto de la mañana inquieto, tratando de concentrarse en sus labores diarias. El taxi lo esperaba en la calle, con la pintura descascarada y el olor a gasolina impregnando el asiento. A pesar del ruido del tráfico y la rutina de siempre, la imagen del hombre frente a su casa no se desvanecía. Mientras conducía por las avenidas atestadas, su mente viajaba una y otra vez al momento en que escuchó su nombre en esa voz tan imposible de ignorar. Al volver a casa por la tarde, el calor había bajado y una ligera llovizna refrescaba el aire. Los vecinos se resguardaban en los pasillos, platicando y riendo, mientras el aroma a pozole y tortillas calientes se colaba desde las cocinas. Alejandro miró hacia el lugar donde había estado la figura, esperando tal vez volver a verla, pero no había nadie. Solo quedaban charcos y el eco de sus propios pensamientos. Tomó valor, respiró hondo y salió al zaguán. Sus pasos resonaron en el piso húmedo. Se acercó al punto exacto donde el hombre había estado y, mirando a ambos lados, se obligó a hablar. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». No obtuvo respuesta. El silencio era absoluto. Pero una sensación cálida le recorrió el pecho, una extraña paz mezclada con una ansiedad que no lograba entender. De pronto, escuchó la voz de don Memo detrás de él. «¿Otra vez hablando solo, muchacho?». Alejandro se sobresaltó, pero luego suspiró, aliviado de ver al viejo vecino. Don Memo apoyó su bastón y se acomodó junto a él bajo la marquesina. «¿Sabías que en este barrio han pasado cosas raras?», comentó en tono confidencial. «Dicen que hace muchos años la Virgen se apareció en el callejón de los Azahares. Hay quienes todavía buscan señales y milagros». Alejandro sonrió con escepticismo, pero no pudo evitar sentir un escalofrío.
Yo nunca he creído en esas cosas, don Memo. El anciano lo miró con esa mezcla de ternura y picardía que solo los viejos sabios manejan. A veces no es cuestión de creer, sino de estar atento, dijo dándole unas palmaditas en el hombro. Cuando el corazón late fuerte, siempre hay una razón. En ese instante, Carla pasó corriendo, perseguida por su madre, y la vida del barrio siguió su curso. El agua cayendo en los tinacos, las voces discutiendo precios en la tienda de la esquina, el olor a pan recién horneado. Pero para Alejandro, todo sonaba distante, como si estuviera en otra dimensión. Regresó a su casa, y mientras se quitaba la chamarra mojada, la voz volvió a sonar, más clara que nunca, dentro de su cabeza. «Ven, hay algo más para ti». Sintió miedo. Pensó en contarle a su madre, pero no quiso preocuparla. Así que se encerró en su cuarto y trató de distraerse escuchando música. Pero cada canción parecía susurrarle el mismo mensaje. Deja todo, escucha, sigue la voz. Cuando llegó la noche, la lluvia golpeaba fuerte los techos de lámina. Alejandro miró por la ventana y recordó las palabras de don Memo. Quizás, después de todo, sí existían los milagros en los rincones olvidados de la ciudad. Tal vez, solo tal vez, ese hombre misterioso era una señal para él. El corazón le latía con fuerza, más fuerte que nunca. Cerró los ojos, repitiéndose que mañana buscaría respuestas, que no podía dejar pasar esa oportunidad. Algo en su interior le gritaba que su vida jamás volvería a ser la misma. Al día siguiente, Alejandro despertó con la mente llena de preguntas y el corazón revuelto. El recuerdo de la figura seguía grabado en su memoria, nítido como una fotografía imposible de borrar. Trató de continuar con la rutina. Bañarse rápido para ahorrar agua, preparar los huevos revueltos mientras su madre rezaba en la sala y revisar en su celular si había recibido algún mensaje de la base de taxis. Pero cada acción le parecía mecánica, carente de sentido. Durante el desayuno, doña Luz lo miró en silencio, como si pudiera adivinar la tormenta interna de su hijo. Finalmente, dejó la taza de café sobre la mesa y le tomó la mano. «Hijo, últimamente te noto distraído. ¿Estás bien?», preguntó con esa suavidad que solo una madre tiene. Alejandro no supo qué decir. Dudó un momento, bajó la mirada y finalmente se atrevió a hablar. Ayer vi algo raro. Un hombre estaba ahí afuera. Sentí como si me hablara, pero no con palabras, sino acá», señaló su pecho, buscando la manera de explicar lo inexplicable. Doña Luz no se sorprendió. Al contrario, su expresión se volvió aún más serena. «A veces Dios nos habla de maneras que no entendemos, mijo. Si tienes dudas, reza. Pídele que te guíe. No estás solo». El ambiente en la cocina era denso, pero cálido. Afuera, el barrio comenzaba a despertar con el bullicio de siempre. Niños jugando en el patio, mujeres barriendo la banqueta, el vendedor de pan gritando su mercancía. Alejandro sintió que, pese a todo, no podía ignorar esa voz interna. Decidió salir a caminar para despejarse. Tomó el camino hacia la iglesia del barrio, una construcción antigua de muros gruesos y bancas de madera gastada. El aire olía a incienso y flores frescas. Dentro, la penumbra invitaba al recogimiento, y el murmullo de oraciones le daba cierta paz. Se arrodilló frente a la Virgen de Guadalupe y cerró los ojos. No pidió milagros, solo claridad. El silencio fue su respuesta, pero al salir del templo notó un detalle que le llamó la atención. Una paloma blanca, posada justo en la entrada, lo observaba fijamente. Sintió que era una señal, aunque parte de él seguía escéptica. Caminó hasta el mercado cercano, sumergiéndose en el caos de colores, olores y voces. El aroma a frutas frescas, chiles y pan recién hecho lo envolvió, y por un momento pensó que todo podría volver a la normalidad si simplemente ignoraba lo que sentía. Pero la duda no lo soltaba. De regreso a casa, pensó en su madre. ¿Cómo dejarla sola? ¿Quién pagaría las cuentas? El miedo lo paralizaba. Recordó la mirada triste de doña Luz,
el peso de la responsabilidad y la incertidumbre de lanzarse a lo desconocido. Sin embargo, cada paso que daba parecía empujarlo hacia una decisión inevitable. Al llegar a la esquina de la vecindad, una mariposa azul voló frente a su rostro, y de inmediato sintió una especie de electricidad recorrerle el cuerpo. Era como si el universo entero le gritara que debía arriesgarse, que había algo más allá de la rutina y el miedo. Esa noche, antes de dormir, Alejandro miró al techo y murmuró una oración sencilla, pidiendo valor para entender su propósito. Mientras el sueño lo vencía, una sensación de calma empezó a ganarle a la ansiedad. Tal vez no tendría todas las respuestas, pero sabía que debía dar el siguiente paso, aunque no supiera hacia dónde lo llevaría. El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto cuando Alejandro despertó con una decisión tomada. El miedo no había desaparecido, pero la calma que sintió al orar la noche anterior le dio fuerzas para enfrentar el día. Se vistió con sus mejores pantalones de mezclilla, se peinó frente al espejo y guardó en el bolsillo un billete arrugado, lo único que podía llevar consigo si decidía seguir aquella voz. Antes de salir, su madre le ofreció un plato de frijoles con tortillas recién hechas. Alejandro la abrazó fuerte, sintiendo el amor y la preocupación en sus manos. No quiso preocuparla, así que solo le dijo que iba a buscar trabajo fuera del barrio. Doña Luz, aunque notó algo distinto en su hijo, respetó su silencio, confiando en sus oraciones y en la protección de la Virgen. Alejandro caminó por las calles del barrio, con el corazón acelerado y los sentidos despiertos. El aire estaba impregnado de olores a tamales, a café de olla y a esperanza. Pasó frente a la tienda de Don Chucho, saludó a las vecinas que barrían la banqueta y esquivó a los niños jugando fútbol en la calle. Cada paso parecía más difícil que el anterior, pero la voz interna le susurraba que no mirara atrás. El primer obstáculo apareció cuando revisó sus bolsillos y notó que el billete era menos de lo que recordaba. Suficiente apenas para un pasaje en microbús, pero no para comida ni para volver si cambiaba de opinión. La duda lo golpeó como una ráfaga de aire frío. Pensó en regresar, pero algo lo detuvo. Cerró los ojos un instante y se repitió que debía confiar. Tomó el microbús rumbo al centro de la ciudad. Las voces de los pasajeros, la música de banda sonando en el radio y el vendedor ambulante ofreciendo dulces llenaban el ambiente de vida. Alejandro miraba por la ventana los grafitis en las paredes, los anuncios descoloridos y las montañas de concreto y sueños que formaban su ciudad. Al bajar del microbús, sintió el estómago vacío y los pies cansados. Caminó por el Zócalo, entre vendedores de artesanías y turistas sacando fotos. Una pandilla de jóvenes se burló de su caminar nervioso y le gritaron un par de bromas pesadas, pero él apretó el paso, decidido a no dejarse intimidar. En una esquina, vio a una mujer mayor sentada en un banco de madera, vendiendo flores de papel y dulces de amaranto. Su mirada era dulce y cansada, y al ver a Alejandro, le sonrió con comprensión. ¿Tienes hambre, hijo?, preguntó extendiéndole una torta envuelta en servilleta. A veces, el camino se vuelve más fácil cuando alguien te tiende la mano. Alejandro dudó, pero la voz interna le animó a aceptar el gesto. Tomó la torta y al darle las gracias, sintió que una pequeña chispa de esperanza encendía su pecho. ¿A dónde vas tan apurado?, insistió la mujer. No lo sé, confesó Alejandro bajando la mirada. Solo sé que tengo que ir. La mujer asintió como si comprendiera más de lo que decía. Confía. La vida pone señales, pero solo quien se atreve a caminar las puede descubrir. Con el estómago lleno y el corazón menos pesado, Alejandro continuó su recorrido. Cada paso era una mezcla de miedo y emoción, un salto al vacío sostenido apenas por la fe. Las palabras de la mujer lo acompañaron mientras se perdía entre el bullicio de la ciudad, convencido de que, aunque no sabía exactamente a dónde lo llevaba ese llamado, no podía dejar de seguirlo. Las horas pasaban y Alejandro sentía que caminaba sin rumbo. Cada calle por la que cruzaba le parecía igual a la anterior. El bullicio de la ciudad, que por momentos lo animaba, ahora lo abrumaba.
El sol caía sin piedad sobre los edificios, y la torta que le regaló la mujer mayor ya no bastaba para calmar el hambre que regresaba con fuerza. Llegó a una plaza donde una fuente desgastada goteaba agua sucia. Se sentó en una banca con la mochila apoyada a sus pies, mirando a la gente pasar, parejas riendo, vendedores gritando sus precios, jóvenes tomándose selfies. Todos parecían saber a dónde iban, menos él. «¿Qué estoy haciendo aquí?», murmuró apoyando la cabeza entre las manos. Recordó la voz, la figura frente a su casa y la promesa de que había algo más. Pero en ese momento todo le parecía una ilusión. No había señales, no había guía, solo el peso de sus propias dudas y el estómago vacío. Pensó en volver a casa, en abrazar a su madre y decirle que fue una locura, que necesitaba dormir, trabajar, olvidar. Sintió cómo la desesperanza comenzaba a invadirlo, como una niebla espesa que le cubría el alma. El ruido del tráfico se volvía insoportable. El concreto parecía cerrarse sobre él. Se sintió pequeño, ridículo, perdido. Cerró los ojos intentando calmarse. Fue entonces cuando escuchó una voz cercana, suave pero clara. «¿Buscas algo?». Abrió los ojos y encontró a Soledad, la misma mujer que le había dado la torta, ahora sentada a su lado con una bolsa de papel en la mano. Alejandro parpadeó, confundido. «¿Usted me siguió?». «No, hijo. A veces uno simplemente está donde tiene que estar», respondió sin perder la sonrisa. Le ofreció la bolsa. Dentro había una manzana y una botella de agua. «Gracias», susurró Alejandro, conmovido por el gesto. Soledad lo observó con ternura. «Muchos buscan fuera lo que ya tienen dentro. La fe no se ve, pero se siente». «Ya no estoy seguro de sentir nada», admitió él con la voz quebrada. «No encuentro ese algo más que me dijeron, solo tengo dudas y miedo». Ella asintió lentamente. «¿Sabes cuántas veces me perdí en esta ciudad buscando una señal?», preguntó. «Muchas. Pero un día comprendí que la señal no siempre es una luz brillante ni una voz fuerte. A veces es el simple hecho de no rendirte, de seguir avanzando cuando todo te dice que te detengas». Alejandro bajó la mirada. Las palabras le dolían porque eran ciertas. Se sentía al borde del fracaso, pero no quería rendirse. «¿Y cómo sabe uno si va por el camino correcto?», preguntó casi en un suspiro. «Cuando, a pesar del dolor y el cansancio, tu alma se siente en paz». Soledad se levantó lentamente. Le dio una palmada en el hombro y comenzó a alejarse. «Sigue caminando, hijo, la ciudad es grande, pero Dios sabe dónde encontrarte». Alejandro se quedó unos minutos más en la banca, pensando en lo que acababa de oír. Entonces, al ponerse de pie, algo brilló entre las plantas junto al banco. Se agachó y con cuidado recogió lo que parecía un viejo rosario, con cuentas desgastadas pero intacto. Lo tomó con las dos manos, como si fuera un tesoro, y sintió una punzada en el pecho. No era coincidencia, era una señal, no grande, no milagrosa, pero suficiente para seguir caminando. Guardó el rosario en su bolsillo y levantó la vista. El cielo empezaba a nublarse, pero por dentro algo se aclaraba. Quizás aún no sabía hacia dónde iba, pero ya no estaba solo. Con el rosario en el bolsillo y la voz de Soledad aún fresca en la memoria, Alejandro siguió caminando sin rumbo fijo. El cielo se había cubierto por completo y una brisa húmeda recorría las avenidas. Las luces de los faroles comenzaban a encenderse, dándole a la ciudad ese tono dorado y melancólico que aparece justo antes de la lluvia. Al doblar una esquina, se encontró frente a un mural pintado sobre la pared de una bodega abandonada. Mostraba a una virgen morena rodeada de niños, flores y fuego. Había algo en esa imagen que lo hizo detenerse. No era solo arte callejero, era un grito de fe plasmado con color y dolor. Mientras contemplaba el mural, una voz grave lo sacó de su pensamiento. «También yo me detuve la primera vez que lo vi. Me quedé 2 horas parado, llorando». Alejandro volteó y se topó con un hombre de piel curtida, ojos intensos y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda.
Llevaba una chamarra rota y un gorro de lana. A su lado, una mujer de cabello suelto y mirada firme vendía café en vasos de unicel desde un carrito oxidado. «Soy Lalo, y ella es Mari Carmen», dijo el hombre extendiendo la mano. «Alejandro», respondió él, algo desconfiado. «¿Vienes huyendo o buscando?», preguntó Mari Carmen mientras le ofrecía un vaso de café. Alejandro no supo qué contestar. Tomó el vaso sintiendo el calor del líquido en las manos frías y bajó la mirada. «Creo que las dos cosas». Lalo soltó una risa seca. «Buena respuesta. Aquí todos los que llegamos a este rincón traemos los pies cansados y el alma rota». Pasaron unos minutos en silencio, bebiendo café bajo el sonido lejano de un organillero. Alejandro, aunque no los conocía, sentía que algo en ellos le era familiar. Eran distintos, sí, pero había una verdad en sus gestos, en sus palabras, que lo tocaba profundamente. «Yo era de los duros», contó Lalo con la voz rasposa. «Pandillero, traficante, un cabrón. Hasta que me quedé solo. Todos se fueron, los amigos, la familia. Hasta Dios pensé. Pero un día vi ese mural. Y aquí sigo. No soy santo, pero ya no soy lo que era». Mari Carmen asintió. «Yo vendía quesadillas en un puesto. Un día perdí todo en un incendio. Pensé que no valía la pena seguir, pero luego entendí que no todo lo que se pierde es una derrota. A veces es limpieza». Alejandro los escuchaba en silencio. No buscaba respuestas, pero cada historia le mostraba que no estaba solo en su confusión. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó Lalo, directo, pero sin juicio. «Escuché una voz. Vi a alguien, no sé explicarlo. Me dijo que lo siguiera. Y aquí estoy, buscando lo que no sé si existe». Lalo lo miró con respeto. No se burló. Al contrario, se acercó y le palmeó el hombro. «Entonces estás más cerca que muchos. Solo los que tienen hambre de algo distinto escuchan esa voz». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez desde que salió de casa, no se sentía un loco. Se sentía parte de algo. «Quédese esta noche con nosotros», ofreció Mari Carmen. «No es mucho, pero al menos hay compañía». Alejandro dudó, pero luego asintió. Se sentó junto al carrito, rodeado de olores a pan viejo, café tibio y humanidad. Rieron, compartieron historias, y en medio del caos de la ciudad encontró algo parecido a la paz. Esa noche, bajo un techo improvisado y una cobija prestada, Alejandro comprendió que a veces los más perdidos son los primeros en ver el camino. La madrugada cayó sobre la ciudad con una neblina espesa que cubría las calles como un velo gris. Alejandro dormía en el suelo de concreto, envuelto en una cobija que apenas cortaba el frío. A su lado, Lalo roncaba suavemente y Mari Carmen se mantenía despierta, sentada en un banco de madera, vigilando con los ojos entrecerrados. Un ruido seco los despertó a los tres. Era una motocicleta que se acercaba a gran velocidad, seguida de gritos y pasos apresurados. Alejandro se incorporó con el corazón en la garganta. Lalo se puso de pie de inmediato, agarrando un tubo metálico que escondía detrás del carrito. «Quietos, no hagan nada», ordenó con voz baja pero firme. De la oscuridad emergieron tres jóvenes encapuchados, con cadenas y cuchillos en la mano. Uno de ellos se acercó al carrito y empujó las botellas de café al suelo. «¿Qué tenemos aquí? ¿Vendiendo en territorio ajeno?», dijo con tono burlón. Mari Carmen no respondió. Solo los miró con esa mezcla de coraje y resignación que se forma después de haberlo perdido todo. Alejandro se paralizó. Su cuerpo temblaba. No sabía si por el frío o por el miedo. «Váyanse», gruñó Lalo. «No queremos problemas». Uno de los jóvenes lo empujó. «¿Y tú quién eres? ¿El Mesías de los miserables?». Alejandro quiso intervenir, pero sus piernas no respondían. Sintió que el mundo giraba lento, como si el tiempo se estirara en ese instante. Pensó en su madre, en la vecindad, en el rosario que llevaba en el bolsillo. Lalo levantó el tubo, pero el otro ya tenía el cuchillo en mano. Todo podía haberse torcido en segundos, pero una patrulla apareció a lo lejos
iluminando la escena con su sirena intermitente. Los encapuchados corrieron sin decir una palabra, tragados por la noche. La tensión quedó suspendida en el aire. Alejandro respiró aliviado. Mari Carmen soltó una carcajada seca. «Y dicen que la ciudad duerme». Lalo dejó caer el tubo y se sentó de nuevo, frotándose las sienes. «Perdón, muchacho», le dijo a Alejandro. Esto no era parte del plan. Alejandro lo miró con ojos aún abiertos por el susto. «¿Esto pasa seguido?» «Más de lo que debería. Hay zonas donde la ley no entra, y aquí o te haces fuerte o te hundes». El silencio volvió a reinar por unos minutos. Alejandro se levantó y caminó unos pasos, aún con el corazón latiendo desbocado. Miró hacia el cielo cubierto de nubes, sin estrellas a la vista. El eco de la violencia aún resonaba en su mente, pero había algo más fuerte en su pecho, la certeza de que había elegido un camino difícil, pero necesario. Regresó al carrito, se sentó entre Lalo y Mari Carmen y les habló con voz clara. «No sabía que este camino me iba a llevar a enfrentar esto, pero no me arrepiento. No vine buscando comodidad. Vine porque algo me llamó. Y aunque tenga miedo, no pienso huir». Lalo sonrió. «No como antes, no con sarcasmo, sino con respeto. Entonces eres uno de los nuestros. Los que ya no tienen nada que perder, pero aún quieren creer en algo», añadió Mari Carmen. Alejandro miró a sus nuevos compañeros. No eran santos ni maestros, pero en sus palabras había verdad. No necesitaba más señales por ahora. Esa noche, entre la oscuridad y la amenaza, comprendió que la fe no elimina el peligro, pero lo hace soportable. A lo lejos, el canto de un gallo anunció que el amanecer se acercaba. El amanecer llegó sin anunciarse con claridad. El cielo seguía gris, cubierto de nubes que amenazaban lluvia, pero Alejandro despertó con una extraña ligereza. Había dormido poco, envuelto en el vaivén de los ruidos nocturnos, pero su alma se sentía más liviana. Lalo ya estaba fumando un cigarro junto al carrito, y Mari Carmen repartía café a unos jóvenes que habían llegado de madrugada buscando refugio. Alejandro se estiró sintiendo el cuerpo adolorido pero vivo. Caminó unos pasos hasta un rincón más apartado, detrás de una pared con grafitis viejos y moho. Cerró los ojos y se dejó envolver por el silencio. El aire olía a tierra húmeda y a pan viejo, pero también a esperanza. Sacó el rosario del bolsillo y lo sostuvo entre los dedos como si fuera una brújula. «¿Qué quieres de mí?», susurró al aire con la voz quebrada. «¿Dónde estás?». No hubo respuesta. Solo un leve viento que movió las hojas secas a su alrededor. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y respiró hondo. No sabía rezar más allá de lo básico, pero dejó que su corazón hablara. Pensó en su infancia, en la primera vez que acompañó a su madre a la iglesia, en las veces que dudó de todo. Recordó a su padre alejándose sin mirar atrás, a las noches en que se sintió invisible, a los días en que pensó que su vida no tenía rumbo. Y ahí, en medio del polvo y el frío, las lágrimas comenzaron a caer. No eran por dolor solamente, sino por todo lo que había cargado sin entenderlo. Lloró en silencio, con el rostro oculto entre las manos, hasta que sintió que el llanto se transformaba en alivio. Entonces, algo cambió. No fue una visión, ni una voz. Fue una presencia, una paz envolvente que le acariciaba el alma, como si alguien se sentara a su lado y simplemente lo acompañara. Alejandro no abrió los ojos, pero supo que no estaba solo. «Te he visto», murmuró como si respondiera a esa presencia, «y aunque no entiendo, estoy aquí. No tengo nada, pero quiero seguir». El viento sopló más fuerte por un instante, y luego volvió la calma. Alejandro levantó la mirada hacia el cielo. Las nubes comenzaban a abrirse, dejando que algunos rayos de luz tocaran el concreto mojado. En ese momento, entendió que la fe no era una certeza, sino una elección. Volvió con los demás. Lalo lo recibió con una mirada que decía más que 1000 palabras. Mari Carmen le ofreció un pan que habían rescatado del día anterior. Ninguno preguntó nada, pero sabían que algo había cambiado en Alejandro. Sin
Pasaron el resto de la mañana conversando con otros que llegaban. Un joven que había sido echado de su casa, una mujer que buscaba a su hija desaparecida, un anciano que había perdido el sentido de sus días. Cada uno compartía su historia, y Alejandro escuchaba con atención, descubriendo que el dolor era distinto en cada uno, pero la necesidad de esperanza era la misma. ¿Por qué será que los que menos tienen son los que más comparten?, preguntó Alejandro en voz baja. Porque el dolor nos iguala, respondió Mari Carmen, y cuando ya no tienes orgullo, solo te queda el corazón. Ese día, Alejandro no necesitó caminar más. Se quedó ahí, acompañando, escuchando, compartiendo. No había encontrado aún el algo más prometido, pero había hallado una verdad más profunda, que el amor se construye con actos pequeños en los lugares más inesperados. Y mientras ayudaba a repartir café a un niño con los zapatos rotos, entendió que estaba cambiando. No porque alguien lo hubiera tocado desde el cielo, sino porque, por primera vez, estaba dejando que su corazón se abriera. El cielo se despejó por completo cerca del mediodía, y un sol cálido comenzó a secar los charcos sobre el concreto agrietado. Alejandro, aún con los ojos enrojecidos, pero el alma serena, caminó con Lalo y Mari Carmen por calles secundarias, buscando comida y abrigo para compartir con otros que, como ellos, vivían al margen del sistema. Llegaron a una pequeña iglesia de fachada humilde, ubicada entre una carnicería y una ferretería cerrada. El portón de metal estaba entreabierto, y del interior se escapaba el aroma a sopa caliente y pan recién horneado. Una pancarta colgada a mano decía: Comedor San Vicente, bienvenidos todos. Aquí ayudan sin preguntar mucho, dijo Lalo. El padre Tomás no juzga, solo escucha. Al cruzar el umbral, Alejandro sintió una calma que no venía de las paredes ni del incienso, sino de la calidez humana que lo rodeaba. Voluntarios servían comida, niños jugaban entre las bancas, y algunos ancianos dormitaban con la cabeza apoyada en los brazos. El padre Tomás, un hombre de rostro arrugado y sonrisa honesta, se acercó y le estrechó la mano. Bienvenido, hijo. Tu rostro me dice que vienes de lejos, pero no en kilómetros. Alejandro asintió, sin necesidad de explicar más. Durante las horas siguientes, ayudó en lo que pudo. Lavó platos, sirvió agua, acomodó sillas. Cada tarea sencilla le daba un sentido que jamás había encontrado tras el volante de un taxi. Nadie le exigía nada, pero todos valoraban lo que hacía. ¿Siempre ha sido así?, le preguntó a una joven voluntaria llamada Camila. No, esto empezó hace 2 años, cuando perdimos a varios del barrio por el virus. La necesidad nos unió. ¿Y el padre Tomás? Él dice que servir es una forma de rezar, y que el amor verdadero no se predica, se da. Las palabras le calaron hondo. Recordó las veces que había pasado frente a iglesias sin atreverse a entrar, creyendo que no eran lugares para él. Y sin embargo, ahí estaba, sirviendo sopa a desconocidos, sintiéndose más útil que nunca. Al terminar la jornada, el padre Tomás se le acercó con un cuaderno en las manos. Escribe si quieres. A veces, las respuestas llegan cuando soltamos lo que pesa. Alejandro lo abrió con timidez y comenzó a escribir. Sobre su madre, la figura frente a su casa, la voz que lo empujó a salir. Cada palabra que dejaba en la hoja era como una piedra que se quitaba del corazón. Esa noche, durmió en una colchoneta dentro del templo. Los sonidos de la ciudad llegaban atenuados por los muros gruesos y la presencia de los demás. Mientras cerraba los ojos, pensó en el camino recorrido, en los encuentros, en las señales, y por primera vez no sintió que buscaba un milagro. Sentía que se había convertido en parte de uno. Al día siguiente, al ver a Mari Carmen jugando con los niños y a Lalo cargando cajas de despensa, algo dentro de él se afirmó. No quería volver a su antigua vida. Quería formar parte de algo que trascendiera el miedo y la rutina. Se acercó al padre Tomás con decisión. «Puedo quedarme. No tengo experiencia, pero quiero ayudar». «Claro que puedes, Alejandro. Aquí nadie llega sabiendo. Solo se necesita voluntad».
Así, sin más, Alejandro encontró propósito en medio del caos. No se trataba de cambiar el mundo, sino de cambiar un poco el día de alguien. Y eso, para él, ya era suficiente. Una semana después, Alejandro decidió volver a su barrio. No como quien regresa por derrota, sino como quien vuelve con los ojos abiertos. Tomó el metro desde el centro y luego caminó hasta la vecindad, con el rosario en el bolsillo y el alma más ligera. Al llegar, lo recibió el mismo olor a pan, humedad y flores que siempre lo había acompañado, pero esta vez todo le parecía distinto, como si lo viera por primera vez. Doña Luz estaba en la puerta, regando las macetas con albahaca y ruda. Al verlo, dejó caer la manguera y lo abrazó con fuerza, como si necesitara asegurarse de que era real. «Pensé que no volverías», dijo, con lágrimas contenidas. «Yo también», respondió él con voz temblorosa, «pero tenía que encontrarme primero. Entraron juntos. La casa olía igual que siempre, pero ahora le transmitía paz». Alejandro le contó a su madre, sin adornos ni exageraciones, lo que había vivido. Le habló de la voz, de Soledad, de Lalo y Mari Carmen, del comedor del padre Tomás. Doña Luz lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando como si todo ya lo supiera. «Cuando uno se encuentra con Dios, ya no puede seguir siendo el mismo», murmuró ella, acariciándole el rostro. Esa tarde salió al patio para saludar a los vecinos. Carla corrió hacia él y le entregó un dibujo de un ángel. Don Memo lo observó desde su silla, con una sonrisa pícara. «Sabía que ibas a volver diferente», dijo. «Te vi en sueños, rodeado de luz». Algunos vecinos murmuraban entre sí, curiosos por su repentina desaparición y regreso. Uno de ellos, Tomás, lo miró con desconfianza. «¿Ahora te crees santo o qué?», preguntó en tono burlón. Alejandro no se alteró. «No, Tomás, solo estoy aprendiendo a vivir de otra forma». Las palabras no convencieron a todos, pero él no buscaba aprobación. Su cambio no era espectáculo, era decisión. Al día siguiente, se levantó temprano y empezó a limpiar el callejón que siempre estaba lleno de basura. Llevó escobas, recogedores y hasta pintura. Algunos niños se unieron riendo, otros lo miraban desde lejos. Pero poco a poco, el ejemplo comenzó a contagiar. Días después, organizó una colecta con ayuda de Lalo y Mari Carmen, quienes llegaron con bolsas de pan y libros. Los niños del barrio, que antes solo jugaban en medio de escombros, ahora escuchaban cuentos y pintaban dibujos en carteles que decoraban las paredes. La vecindad empezó a cambiar, no por milagros celestiales, sino por manos humanas movidas por una fe nueva. Don Memo, que casi nunca salía, apareció con una silla y se sentó a contar historias antiguas. Carla organizó una pequeña obra de teatro. Incluso Tomás, al ver que no se trataba de ninguna secta, trajo cajas de ropa vieja para donar. Una tarde, mientras regaba las plantas, doña Luz lo observó desde la ventana y murmuró una oración de gratitud. Su hijo había partido en busca de respuestas y había regresado con una luz que no venía de libros ni sermones, sino de la experiencia viva del amor. Alejandro sabía que aún quedaban muchas cosas por sanar, tanto fuera como dentro de él. Pero también sabía que la fe verdadera no consiste en no tener dudas, sino en seguir caminando incluso con ellas. Y ahora, su camino incluía a muchos más. La figura que había visto frente a su casa aquella mañana ya no regresó, pero no hacía falta. Ahora entendía que lo importante no era ver, sino escuchar, no seguir a un hombre, sino a la voz que susurraba dentro de su pecho. El barrio comenzaba a transformarse, poco a poco, con pequeños gestos que sumaban esperanza. Sin embargo, como toda semilla que brota, la fe de Alejandro pronto sería puesta a prueba. Una tarde calurosa, mientras organizaba una actividad para los niños en el callejón recién pintado, recibió una llamada inesperada. Era Rubén, un antiguo amigo de la base de taxis. Su tono era efusivo, casi ansioso. «Alejandro, hermano, me contaron que andas desaparecido. Escucha, tengo algo para ti». «¿Qué cosa?», respondió dudando. «Un puesto fijo,
Un cliente nos dejó una línea completa. Es dinero seguro, todos los días, buena ruta. Solo necesitas regresar. Alejandro guardó silencio. Hacía meses que no oía esas palabras. Dinero seguro, buena ruta. Recordó los días de cansancio, las carreras por toda la ciudad, el estrés, pero también la estabilidad, los ingresos constantes, el poder comprarle cosas a su madre sin preocuparse. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó, con el corazón en conflicto. Nada del otro mundo, solo manejar, hermano. Y si te interesa, hay algo más, una propuesta seria para entrarle a unos viajes especiales. No preguntes mucho, pero es buen billete. Solo es moverse y callar. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Sabía a qué se refería. Ya lo había visto antes. Viajes especiales significaban correr con gente peligrosa, hacer entregas turbias, dinero fácil, pero alma pesada. Te lo pienso, Rubén. Gracias. Cortó la llamada y se quedó parado bajo el sol. Sentía que su cuerpo se dividía. Una parte le gritaba que volviera, que era estúpido renunciar a una vida cómoda. Otra parte, más silenciosa pero firme, le recordaba los rostros de los niños, las manos de Mari Carmen repartiendo pan, las palabras del padre Tomás. Esa noche, mientras cenaba con su madre, el tema salió sin rodeos. Me ofrecieron volver al volante, con buena paga. Doña Luz lo miró con calma. ¿Y tú qué piensas? Que es tentador, que me vendría bien, que podríamos estar más tranquilos. Ella tomó su mano con dulzura. Pero ¿y tu corazón? ¿Estaría tranquilo? Alejandro bajó la mirada. No respondió. Después salió al patio y se sentó solo. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, pero su mente era una tormenta. De repente escuchó pasos. Era Mari Carmen, que había venido a dejar unas cobijas donadas. ¿Todo bien?, preguntó dejando el bulto a un lado. No sé, respondió él con honestidad. Me ofrecieron una salida y me está tentando. Mari Carmen se sentó a su lado. ¿Y por qué no tomas esa salida? Porque siento que estaría traicionando todo lo que viví. A veces, las pruebas más duras no son la pobreza, sino el recuerdo de la comodidad. Eso es lo que más nos hace caer. Alejandro la miró, agradecido. Ella no daba sermones, solo verdad. ¿Y si me equivoco? Entonces lo sabrás con el tiempo, pero lo sabrás caminando, no huyendo. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, pensó en todo lo que podía recuperar con ese dinero y también en todo lo que podría perder. A las 5 de la mañana, cuando aún no amanecía, salió al callejón con una escoba en la mano. Comenzó a barrer despacio, como si cada movimiento ayudara a limpiar también sus dudas. El sol salió tímido entre los tejados, y con él, Alejandro decidió. La decisión estaba tomada. Alejandro no contestó más llamadas de Rubén. Al día siguiente, apagó el teléfono viejo y lo guardó en un cajón. No lo necesitaba. Lo que sí necesitaba era cerrar ciclos, sanar heridas que aún sangraban por dentro. Sabía que no podía avanzar completamente si no enfrentaba lo que por años había evitado. La primera visita fue a la señora Magos, una mujer mayor a la que había gritado una vez en un momento de rabia, cuando aún manejaba el taxi y su día había sido un desastre. Ella vivía a 2 calles, siempre rodeada de plantas y pájaros. Alejandro tocó la puerta con el corazón encogido. ¿Alejandro?, preguntó ella, sorprendida. Vengo a pedirle perdón. Aquella vez fui grosero. No tenía derecho. Solo quería que lo supiera. Doña Magos lo miró largo rato y luego lo abrazó sin palabras. Era el tipo de perdón que no necesita explicaciones, solo presencia. El segundo destino era más difícil. Caminó más de 40 minutos hasta una vecindad vieja en Tláhuac, donde vivía su padre, al que no veía desde hacía años. En el camino, cada paso era un recuerdo. Las veces que lo esperó de niño, los regalos prometidos que nunca llegaron, el llanto de su madre sola en la cocina. Al llegar dudó en tocar. Su padre, ahora un hombre envejecido, de ojos hundidos y paso torpe, abrió la puerta. «Alejandro,
No vengo a reprocharte nada, dijo él sin rodeos. Solo necesitaba verte y decirte que te perdono. El viejo pareció encogerse. Se apoyó en el marco de la puerta, tembloroso. No merezco eso, hijo. Yo tampoco merezco seguir cargando lo que no me corresponde. Se despidieron sin abrazo, pero con una mirada larga. Al salir, Alejandro sintió que por fin había soltado un costal invisible que lo acompañaba desde niño. De regreso al barrio, encontró a Carla jugando con otros niños. Ella corrió a abrazarlo con la misma inocencia de siempre. «Teníamos miedo de que no volvieras. Ahora ya no me voy», respondió sonriendo. En el comedor del templo, Mari Carmen lo recibió con un tazón de sopa caliente y un «Te ves más liviano». Lalo solo le dio una palmada en la espalda. «¿Te confesaste con los fantasmas?» «Y con los vivos también», contestó Alejandro. A la mañana siguiente, reunió a varios jóvenes del barrio y los invitó a una plática en la cancha abandonada. Habló sin adornos, sin sermones, solo desde su historia. Les contó cómo había sentido que su vida no tenía sentido, cómo había escuchado una voz y cómo, al seguirla, descubrió que el cambio no empieza afuera, sino en el corazón. «No vengo a decirles qué hacer», les dijo. «Pero si algún día sienten que algo los llama, no lo ignoren. Puede ser la vida misma pidiendo otra oportunidad». Algunos se rieron, otros se quedaron pensativos. Uno al final se le acercó y le dijo: «Mi jefe me golpea. Quiero irme de casa, pero no sé cómo». «No estás solo. Aquí estamos», respondió Alejandro tomándole el hombro. A partir de ese día, las historias comenzaron a brotar. Historias de dolor, de abandono, de sueños rotos, pero también de fuerza, de ganas de luchar, de esperanza. Alejandro entendió que no era el único buscando luz en medio de la oscuridad, y en ese compartir se forjaron nuevos lazos. Ya no era solo él contra el mundo. Ahora era una comunidad que, paso a paso, empezaba a sanar junta. Con el paso de los días, Alejandro empezó a organizar un grupo informal para jóvenes del barrio. No era una asociación ni un club, solo un punto de encuentro donde podían hablar, aprender oficios sencillos y sobre todo sentirse escuchados. Usaron una bodega abandonada que don Memo les ayudó a limpiar. Entre todos pintaron las paredes con mensajes como «Nunca es tarde para empezar» y «Aquí caben todos». El primer día llegaron 5, la siguiente semana eran 12. A los 15 días ya no cabían en el pequeño espacio. Algunos traían guitarras, otros libros, otros solo el silencio de quien nunca tuvo voz. Alejandro no era un maestro ni un guía espiritual, pero su experiencia se volvía espejo para muchos. «No tengo respuestas mágicas», les decía, «pero aprendí que el dolor se parte en pedazos cuando se comparte». Carla, que ya no era solo una niña sino una ayudante constante, propuso hacer una pequeña biblioteca con libros que la gente donara. Mari Carmen cocinaba algo caliente cada sábado y Lalo empezó a dar pláticas de defensa personal y manejo emocional. Un sábado por la tarde, mientras acomodaban sillas para una charla sobre violencia doméstica, un joven alzó la mano. «¿Tú todavía escuchas esa voz?» Alejandro lo pensó por unos segundos. «No como antes», respondió. «Ahora la escucho aquí», señaló su pecho. «Ya no me grita, me susurra y me acompaña». Los rostros en el grupo se iluminaron con algo que no era admiración, sino conexión. Nadie ahí era perfecto. Todos venían rotos de distintas formas, pero juntos comenzaban a reconstruirse. Una mañana, el padre Tomás apareció sin previo aviso. Observó todo en silencio. Los carteles, los jóvenes riendo, los libros desordenados, las notas pegadas en la pared con frases de esperanza. Al final, se acercó a Alejandro y le dijo: «Esto no es solo un grupo, es una iglesia sin paredes, y tú, sin darte cuenta, estás sembrando fe donde antes había miedo». Alejandro no supo qué responder. Agradeció en silencio y siguió barriendo el patio. Poco después, el comedor de la iglesia y el grupo del barrio comenzaron a colaborar. Juntos organizaron jornadas de salud, campañas de ropa, incluso eventos culturales.
La comunidad, que antes vivía cada uno por su lado, ahora se tejía con hilos invisibles de solidaridad. Doña Luz miraba todo desde su ventana con lágrimas de orgullo. Su hijo, el mismo que un día creyó estar perdido, ahora era parte de algo mucho más grande que él. La fe que ella regaba con oraciones cada mañana había florecido de la forma más inesperada. Una tarde, Alejandro caminaba por el barrio cuando vio a Rubén esperándolo en la esquina. «Sigo sin entender por qué te alejaste», dijo su viejo amigo. «Podrías tenerlo todo». «Ya lo tengo», respondió Alejandro con serenidad. Rubén lo miró confundido. «¿De veras crees que puedes cambiar el mundo con un grupo de chamacos?» Alejandro sonrió. «No quiero cambiar el mundo, pero si puedo cambiar un solo día de alguien, ya vale la pena». Rubén no dijo nada más. Se subió a su coche y se fue dejando una nube de humo y pasado atrás. Esa noche, mientras Alejandro anotaba ideas para la próxima reunión, pensó en todo lo que había vivido desde que decidió seguir aquella voz. No había fama, ni riqueza, ni certezas, pero había propósito, comunidad y paz interior. Y eso, pensó, era mucho más que suficiente. El sol comenzaba a ponerse y teñía de naranja los muros desgastados del barrio. Alejandro caminaba despacio por las calles que lo vieron crecer, saludando a cada vecino con una sonrisa. Algunos lo detenían para contarle sus penas, otros simplemente levantaban la mano en señal de respeto. Ya no era el joven que pasaba desapercibido, ahora era alguien que había decidido quedarse, sanar y compartir. Pasó por el callejón donde todo había empezado. Los murales brillaban con colores vivos y mensajes de esperanza. Los niños corrían de un lado a otro, jugando entre risas. En una esquina, Carla enseñaba a los más pequeños a escribir sus nombres. Mari Carmen servía pan con chocolate caliente y Lalo repartía cobijas dobladas con cuidado. Nadie mandaba, todos servían, y esa era la fuerza invisible que los mantenía unidos. Alejandro se detuvo en medio del grupo y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a comida casera, a comunidad. Miró al cielo y recordó aquel primer encuentro frente a su casa, aquella voz que lo había sacudido por dentro. No sabía si había sido un milagro o una alucinación. No importaba. Lo que importaba era que esa voz lo había empujado a salir, a buscar, a cambiar. Y al hacerlo, había descubierto algo más grande que cualquier visión: la capacidad humana de transformar el dolor en amor, de convertir las heridas en puentes, de construir algo bello a partir del caos. Se acercó a un joven que estaba solo en una banca, con la mirada baja. «¿Primera vez que vienes?», se preguntó. El chico asintió sin mirarlo. «No sé si esto es para mí». Alejandro sonrió. «Yo tampoco lo sabía, pero a veces basta con quedarse un poco para darse cuenta de que sí». Se sentó a su lado y compartieron unos minutos en silencio. Luego, sin presión, el joven se levantó y fue a ayudar a Mari Carmen con los termos. Alejandro se quedó observando. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada palabra eran partes de una obra que no tenía nombre ni autor, pero que cambiaba vidas. Caminó hasta la entrada de su casa. Doña Luz lo esperaba con una taza de té caliente y una mirada que decía: «Te entiendo sin que me digas nada». Se sentaron en el umbral, viendo cómo la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar. «¿Lo volverías a hacer?», preguntó ella, suave. «Cada vez que sea necesario», respondió él, «porque hay algo en mí que no me deja quedarme quieto». Algo que empezó como una voz y ahora es un latido. Doña Luz asintió. No necesitaba más explicaciones. Sabía que su hijo había encontrado algo que muchos buscan toda la vida. Alejandro levantó la mirada. En la distancia, una figura caminaba entre las sombras. No pudo distinguir su rostro, pero sintió una paz familiar, como si alguien lo mirara con orgullo desde lejos. Cerró los ojos un momento, solo para agradecer. «Gracias por llamarme», susurró. Cuando volvió a abrirlos, la figura ya no estaba, pero no importaba. Sabía que nunca se había ido. Y tú, que has llegado hasta aquí, quizás también sientes ese llamado. Tal vez no sea una voz ni una visión,
Tal vez sea una inquietud en el pecho, una pregunta sin respuesta, un deseo de algo más. No lo ignores, escúchalo. Síguelo, porque a veces dejarlo todo es solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que sanan, inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en pantalla. Tu siguiente camino podría comenzar ahí.